Bienvenidos a Cristianismo Profundo, una emisión más en la que estamos aquí, ya con frío, ahora sí, como pueden ver, ya vienen chamarrados. Y con un cafecito caliente. Con un cafecito, una bebida caliente, ya los climas están cambiantes, pues aquí, pero aquí estamos una vez más con este estudio, siguiendo en este estudio del pecado, del servicio y a la vida eterna. Estamos en el aspecto del servicio, estamos viendo temas importantes que nos sirven como cristianos para ejercer servicio en la iglesia, poder servir al Señor en cualquier área en la que Él nos ponga. Entonces, si nos ha estado siguiendo desde la primera lección, no se olvide de tener ahí a la mano su libreta, su Biblia, una pluma. Igual está abierta la invitación si usted tiene alguna pregunta, alguna duda. Al final del video usted va a encontrar números de teléfono, algún correo donde usted puede hacer preguntas, y con todo gusto, en base a la Biblia, vamos a tratar de responder sus dudas y sus preguntas. En esta tarde pues vamos a seguir con esta lección y vamos a pedir al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, que podemos disfrutar día con día. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, por tus cuidados y tu protección durante nuestras actividades, Señor. Te damos gracias, Padre, también por tener la bendición de poder exponernos a tu palabra en esta tarde. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Prepara la tierra de nuestro corazón para que podamos, Señor, guardarla, atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos vivir y actuar de acuerdo a los principios y conceptos, Señor, que encontramos en tu palabra. Te damos honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Qué bendición, hermanos, estar juntos otra vez esta tarde en este espacio que el Señor nos ha permitido llevar a cabo para honra y gloria de su nombre. Estamos en el tema general de este estudio, hermanos, que se llama del pecado al servicio y a la vida eterna. Por mucho tiempo atrás estuvimos hablando del pecado, sus consecuencias y la solución, que bendito sea Dios, es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Estuvimos también en semanas pasadas hablando de el equipo que Dios nos da, cómo nos prepara para el servicio, hablando del Espíritu Santo y hablando de la palabra de Dios. Vamos a entrar esta noche, hermanos, a otro subtema, que es el servicio. ¿De qué manera podemos servir al Señor? En esta ocasión, hermanos, no vamos a estar hablando de hacer el aseo del templo, de acomodar las sillas, de lavar los baños, de dar la bienvenida a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. No, vamos a hablar del servicio para engrandecer el reino de Dios. Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28 da este testimonio. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué reacción yo amo de Leví, que más adelante entendemos que es Mateo? ¿Qué reacción, no? Sí. ¿No? ¿Interesante? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Sí. Una disposición para servirle. No era, hermanos, no era un trabajo de esos que se encuentran a la vuelta de la esquina. Tenía un trabajo importante. Sí. Dios habla, hermanos, de muchas maneras para convertirnos en sus servidores. Hace unas semanas estaba compartiendo en una confraternidad de jóvenes, y yo he sentido mucha carga estos últimos meses por falta de obreros para la obra de Dios. Entonces compartía con los jóvenes, porque los escuché a los jóvenes cantar hoy esa canción que dice: seremos la generación que danza, que grita, y todo ese, no me acuerdo bien cómo dice la canción, ¿verdad? Pero más o menos así dice. Entonces, después de cantar esa canción, me dejan el lugar, y yo les dije: jóvenes, yo quisiera que fueran más que la generación que canta, que danza, que brinca, que grita, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes fueran la generación que viene después de nosotros los viejos, para continuar con la predicación del Evangelio.
Estoy hablando con un grupo de aproximadamente unos 150 muchachos ahí. Pero me quedé impresionado al terminar el culto, ya despedido y todo, que se me acercó la hermana que me invitó para predicar en esa confraternidad y me dijo: hermano, yo creo que Dios me está llamando al servicio. Dice, pero lo que más me cuesta, dice, es renunciar a mi trabajo. Okay. Es lo que decía la hermana. Dice, pero todo lo que usted dijo, dice, lo dijo para mí. Y le digo por mí. Bueno, no tuve el valor de decirle como que reaccionara como le vi. Sí. Deja todo y sigue al Señor, ¿verdad? Pero digo, menciono eso, hermanos, porque aquí hay una reacción tan maravillosa de Leví al llamado del Señor. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. También en Lucas, ahí mismo, capítulo 9, versículos 23 y 24, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Una invitación maravillosa del Señor que no tiene mucho eco. La respuesta es lenta a esta invitación del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí. Hay testimonios en la Escritura, hermanos, en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 9, donde aprendemos de la conversión del que ahora nosotros conocemos como el gran apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia, era quien asolaba a los hermanos, los perseguía, los maltrataba. Pero en el capítulo 9 tiene un encuentro con Cristo, e inmediatamente lo vemos ya ahí dando testimonio y sirviendo al Señor. Y escribiéndole a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 11, versículo 1, hace una invitación muy retadora, hermanos, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. ¿En qué lo vamos a imitar? Pues vamos, para no salirnos del contexto, en el llamado, en la respuesta que él tuvo al llamado de Dios para servirle. Y él dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Amados hermanos, el Señor nos llama a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este encargo impulsó a los primeros seguidores de Jesús a una misión estratégica que revolucionó sin duda alguna al mundo entero. No solamente a través de la predicación del Evangelio, sino también gracias al entrenamiento de nuevos creyentes. Ser cristiano es ser un discípulo, un alumno, es ser un seguidor de Jesús por toda la vida. Amén. ¿Verdad? Entonces, el llamado que el Señor hizo a los que conocemos como sus discípulos, sus apóstoles, hermanos, revolucionó el mundo entero. Resultado de ello es nosotros, ¿verdad? Ellos, guiados por el Señor, hicieron estrategia hace 2000 años por empezar a evangelizar a su Jerusalén, a su Judea, a su Samaria y más allá de sus fronteras. Llegó el Evangelio a Europa y de alguna manera de Europa pasó a América, y a causa de eso, ahora en el continente americano donde estamos nosotros, tenemos la gracia de tener el Evangelio, vivir por la gracia de Dios en el Evangelio, pero también, hermanos, el llamado, también tenemos el llamado para proclamar este Evangelio de salvación y hacer discípulos también. Amén. Entonces vamos a hablar, hermanos, dentro del subtema principal llamado el servicio al Señor. Vamos a hablar acerca de el llamado que tenemos es hacer discípulos. Amén. Okay, en torno a eso vamos a charlar ahora con algunos consejos del Señor en su palabra. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, con las preguntas que tenemos para platicar.
Y la primera dice, ¿qué los llamó Jesús a sus discípulos a hacer? Bueno, lo encontramos en Mateo capítulo 28, 19, todos conocemos ese versículo, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En resumidas palabras, como lo conocemos nosotros los cristianos, les encomendó la gran comisión a los discípulos, ¿no? Entonces ese llamado, pues es, como decimos, es para todos, ¿no? Muchas veces nos excluimos de ese llamado y decimos, no, es que es el trabajo del pastor, es el pastor del evangelista, es el pastor de los líderes, no, es un llamado para cada uno de nosotros. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿quiénes estamos llamados a servir? Todos estamos llamados a servir, todos los que somos llamados hijos de Dios estamos llamados a servir en el esparcimiento del evangelio, y es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Y aquí es una buena invitación. Si tú no sabes cómo evangelizar, pues acércate a tu pastor si eres de otra iglesia, y si no, si eres de aquí de la Iglesia Metodista Libre, pues acércate al pastor, a cualquiera de nosotros. Podemos darte herramientas, podemos enseñarte cómo hacerlo, y pues es una manera de cumplir con este llamado, ¿no? Y algo que tenemos que entender, hermanos, es que Jesús vino a salvarnos del pecado y a darnos vida eterna, pero que no es el único propósito. La palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a establecer su reino, del cual todos aquellos que han creído en su venida, en su muerte y en su resurrección, y se han arrepentido, se convierten en discípulos, en seguidores de Jesús. Y no es que Dios nos necesite, hermanos, para establecer su reino, pero en su sabiduría nos permite participar en el engrandecimiento de su reino, precisamente predicando y modelando el Evangelio de Cristo. Algunos predicadores han comprendido algunos pasajes de las Escrituras, hermanos, en donde al momento de estar hablando de este tema lo mencionan de esta manera: ¿cómo quisieran los ejércitos de los ángeles en el cielo bajar a la tierra y proclamar el Evangelio de Jesucristo? Así lo han comprendido. Pero también explican, ese no es el trabajo de los ángeles, ese es el trabajo de lo que el Señor instituyó y le llamó iglesia. Entonces, es nuestro privilegio, amados hermanos, y es nuestra responsabilidad. Número 1, proclamar el Evangelio. Pero el mandamiento del Señor aquí, en Mateo 28, está en Marcos 16, está en Lucas 24 y está en Juan 21, cada uno de los finales de los evangelios tienen el mandato de Dios de proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero tomamos el de Mateo, hermanos, porque es muy específico el Señor en decir vayan y hagan discípulos. Y un discípulo, amados hermanos, es mucho más que una persona que se limita a tener solamente el título de cristiano. Discípulo es aquel que, como bien decía Yoba, como dijiste, modela la vida de Cristo, modela con su testimonio el impacto que el Evangelio tiene en su vida. Pero el discipulado va un poco más allá, y como decíamos en semanas pasadas, el Señor nos dio herramientas, y aquí estamos dialogando de esto ahorita. Así es. Bueno, la siguiente pregunta dice, específicamente, ¿qué dijo Jesús que debemos hacer después de bautizar a un nuevo creyente? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en Mateo 28, versículo 20, donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y como bien decía el pastor, hermanos, en la época de Jesús, el ser discípulo no era solamente ser un estudiante que aprendía lecciones, ¿no? Sino que era uno quien se sometía a las enseñanzas de su maestro y se comprometía a cumplirlas en una relación de obediencia, honra y lealtad. El mandato de hacer discípulos es el mandato de buscar seguidores de Él que estén comprometidos a cumplir y promover sus enseñanzas.
Nuestro deber como discípulos no es solamente dar un compendio de lecciones, hermanos, a otras personas, sino modelar a través de nuestra vida y ejemplo lo que es ser y vivir como discípulos de Jesús. Esto a través de relaciones intencionalmente cercanas, para que puedan observar nuestro comportamiento. Y sin duda alguna esto conlleva, para el cristiano o para la persona cristiana, conlleva una gran responsabilidad, porque debe de ser capaz de decir como lo dijo el apóstol Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar a los demás con nuestra vida, modelando, como lo decíamos hace un momento, modelando el Evangelio de Cristo, la vida de Cristo. Creo, hermanos, que por muchos años hemos desvirtuado un poquito este mandamiento, o no lo hemos entendido bien. Acúsame de eso yo también. Le hemos llamado discipulado a sentar frente a nosotros a un grupo de personas y darle un bloque de lecciones, Así, ¿verdad? así es. Y sí hay un montón de lecciones muy acertadas, y sí tenemos que darlas, definitivamente. Primeros pasos, medios de crecimiento, entendimiento de las escrituras, enseñar a manejar las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos hemos limitado por mucho tiempo precisamente a sentarnos a sentar frente a nosotros un grupo de personas y enseñar una serie de lecciones, y decimos estamos discipulando. Y tal vez, pero va mucho más allá. El discipulado del maestro al que nos llama a ser Jesús es la entrega de la vida. Un discipulado efectivo al cual nos llama el Señor es que la gente vea en nosotros el modelo de Cristo, no nada más que escuchen una serie de lecciones. Así es. Y el versículo de Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Normalmente, hermanos, en una clase de discipulado no tenemos una lección que hable del amor. Normalmente tenemos cómo estudiar la Biblia, cómo el bautismo, cómo orar, incluso sí, no se nos pasa una lección de ofrendas y diezmos, también no se nos pasa, asistencia a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos enseñó mucho más que eso. Sí. Y el mandamiento, hermanos, para hacer discípulos es enseñando las cosas que el Señor nos ha mandado. Y la mejor manera de hacer eso, hermanos, es, si usted es cristiano, si somos cristianos, si tenemos ya más de un año de haber entendido el Evangelio y congregándonos en un lugar, ya es para que empecemos a modelarle a otros, la vida de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Obviamente, con enseñanzas de la palabra de Dios. Sí, y yo creo que podemos ver el claro ejemplo en el mismo discipulado que instituyó o llevó nuestro Señor Jesucristo, como no solamente le impartía lecciones a sus discípulos, sino que sus discípulos, en esa relación que tenían con Él, que caminaban con Él, lo vieron en cómo actuaba en medio de diferentes situaciones. Uh-huh. Y yo creo que eso fueron muy enseñanzas muy importantes para ellos, no solamente lo que escuchaban, sino lo que podían ver en el maestro. Y creo que eso es el verdadero discipulado, el hecho de dejarnos ver, el hecho de que somos seguidores de Cristo y que las personas a las cuales queremos discipular puedan vernos a nosotros también, en la manera en la que actuamos. Como decía el pastor, a veces aprendemos lecciones en la palabra de Dios, pero a veces decimos, pero ¿cómo aplico esto? ¿Cómo lo aplico? Y a veces viéndolo en hermanos más maduros, uno también como discípulo, pues aprendemos de eso, ¿no? De ver cómo ellos actúan en medio de diferentes situaciones. Así es. Efectivamente. Entonces,
específicamente, ¿qué dijo Jesús que debemos hacer después de bautizar a un nuevo creyente? Enseñarle las cosas que el Señor nos ha mandado, tanto en palabra como en acción. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice: conforme la palabra de Dios se esparcía en la Jerusalén del primer siglo, ¿cuál fue el resultado? Encontramos la referencia en Hechos capítulo 6 versículo 7 que dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, ¿cuál fue el resultado al esparcirse la palabra de Dios? Pues el número de los discípulos crecía, ¿no? Y no es cosa del otro mundo, porque lo hemos experimentado, ¿no? Cuando en una iglesia se predica la palabra de Dios, el número de creyentes empieza a crecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que llama, es la que confronta, es la que redarguye, no es la persona que está en el púlpito. Lo hemos dicho muchas veces, somos instrumentos nada más en las manos del Señor, pero la palabra, cuando hacen un mega evento de lo que ustedes quieran, y se predica la palabra, el fruto de ese evento es lo que provoca la palabra de Dios en la vida de las personas. No importa si estuvo X famoso cantando, X famoso predicando, si se predicó la palabra de Dios es lo que surte efecto. ¿Y cuál es el resultado? Lo que vemos aquí en Hechos capítulo 6 versículo 7. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, e incluso menciona aquí a los sacerdotes, ¿no? Que eran personas que supuestamente conocían de la ley, tenían la ley en su mente, y aún así creyeron en la fe y escucharon la palabra de Dios y se convirtieron y se hicieron discípulos, ¿no? de lo que compartían los discípulos del Señor Jesús, ¿no? Sí, esta expresión "y crecía la palabra del Señor" no es otra cosa que el mensaje de Dios diseminándose por todo Jerusalén, ¿no? Y algo que en lo personal me gusta y me enseña este pasaje es que podemos ver cómo la palabra predicada de Dios tiene poder. Y un pasaje, 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y algo que podemos ver en ese pasaje es cómo a través del mensaje de Dios predicado, pues el resultado era la multiplicación de discípulos. Cierto es, hermanos, que todos los que hemos tenido un encuentro con Cristo, bendito sea Dios, tenemos un pasado y tenemos un presente. Nuestro pasado sin Cristo, muy doloroso, muy vergonzoso, etcétera, etcétera. Y muchas veces podemos usar nuestro pasado para decir a la gente: mira, Dios tiene poder para cambiar. Sí. Pero desafortunadamente, hermanos, no encontramos en la palabra de Dios el que prediquemos con nuestro testimonio pasado. Podemos usarlo, pero hermanos, a la pregunta que estamos respondiendo en este momento dice: ¿cuál fue el resultado al esparcirse la palabra de Dios? Entonces, como bien decíamos hoy, no importa que sea un predicador de cartelera o un cantante de cartelera, o sea un predicador que no ha salido de sus cuatro paredes, al predicar la palabra de Dios hay un impacto. Y el número de discípulos definitivamente se multiplica. Y me llama la atención, hermanos, cómo es insistente Dios en su palabra al hablarnos de discípulos, no solamente de creyentes. No solamente se multiplica el número de creyentes, sino se multiplica el número de discípulos. Y el discípulo es uno que tiene a alguien a quien imitar. Y definitivamente, hermanos, nuestro enfoque es Jesucristo, Así es. a quien tenemos que imitar. Entonces, hermanos, sin duda alguna tenemos una gran tarea de hacer discípulos, pero es a través de la palabra de Dios. Si de ahí podemos contar algo de nuestro testimonio pasado solamente para decir: mira, yo no era digno de hacer lo que estoy haciendo, pero él me cambió y ahora soy así,
Bueno, sin duda alguna sí servirá de algo, pero el énfasis, amados hermanos, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y una vez que la persona escucha el mensaje del Evangelio, porque acuérdense que también el Señor dijo, la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces es el Evangelio el que trae el cambio, y luego nosotros vamos a llamarnos de esta manera, hermanos, los hermanos mayores, los que tenemos más tiempo estudiando, leyendo la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de modelarle a nuestros hermanos menores, los que van empezando a creer en el Evangelio, y les enseñamos que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado en su palabra, le modelamos con nuestro estilo de vida, y entonces esa persona se convierte en un discípulo de Cristo, y esa persona, eso que yo le modelé a esa persona, esta persona se lo empieza a modelar a otros, y así sucesivamente para la extensión del reino de Dios. Así es. ¿Verdad? Y tenemos más consejos al respecto. La siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿qué le encargó Pablo a Timoteo con las cosas que le habían sido enseñadas? Y 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este pasaje nos enseña la manera, hermanos, en las que se lleva a cabo un discipulado. Porque podemos ver en este pasaje de manera implícita una cadena de discipulado. El Señor Jesús discipuló a Pablo, Pablo discipuló a Timoteo, Timoteo es encargado de enseñar a hombres fieles, y los hombres fieles también pues tienen que enseñar a otros, y así hasta... ha sido la manera en la que se ha diseminado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, ¿no? Y creo que es lo que podemos ver aquí, la manera en la que se lleva a cabo el discipulado. Sí, dice aquí un comentario que si la iglesia siguiera con firmeza este consejo que le da Pablo a Timoteo, pues se expandiría geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros los que a su vez harán lo mismo con otros. O sea, es una... ¿cómo se dice? Cadena. Una cadena que se va expandiendo, no por elogiarlo ni nada, pero la enseñanza que nosotros recibimos directamente de mi papá como pastor, pues tratamos de ponerla en práctica, ¿no? Y esperamos que en algún momento jóvenes nos vean a nosotros al predicar la palabra y lo apliquen y se vaya expandiendo, pero que sea una enseñanza obviamente sana, ¿no? Conforme a la palabra de Dios, que es lo que más o menos yo entiendo de este versículo 2. Y dice, los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. En lo que nosotros creemos es lo que le transmitimos a la gente, ¿no? El trabajo no estará hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de hacer discípulos de otros. Y nos da referencia de Efesios 4, 12 y 13, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Interesante. Interesante. Muy interesante. Muy interesante este pasaje, hermanos, porque si lo fraccionamos, yo, así como lo estabas diciendo, vemos aquí por lo menos 5, vamos a llamarle generaciones, por ubicarnos, ¿no? Sí. Está el Señor Jesús, creador de todo, incluyendo el proceso de el camino a la vida eterna, que finalmente eso es lo que queremos. Está el apóstol Pablo, está Timoteo, está los discípulos que está encontrando Timoteo, Sí. y a quienes Timoteo está enviando a otros. Entonces encontramos aquí una escalita de 5 generaciones. Tuve a este y a este y a este y a este. Y obviamente ahí no se detiene, porque lo que iban a hacer los discípulos de Timoteo era continuar y continuar. De hecho, lo hicieron. Sí. Somos el resultado de eso. Así es. Años después, somos el resultado precisamente de eso. Entonces, hermanos, nuestra pregunta aquí es: ¿qué le encargó Pablo a Timoteo? Pues que siguiera enseñando las cosas que él había aprendido. Y ese es el enfoque de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia. Qué lindo, hermanos, es poder juntarnos, saludarnos, abrazarnos, compartir nuestras penas, nuestras victorias, decir Dios te bendiga, recibir un Dios te bendiga, un abrazo, etcétera, etcétera.
Pero más que nada, hermanos, es edificarnos para salir de la iglesia animados, listos para compartirle a otro, a otro, a otro y a otro. Así es. En 2 Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículos 3 al 6, vamos a leer este pasaje, hermanos, porque aquí tenemos una tremenda enseñanza en este pasaje. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, le dice el Señor a Timoteo precisamente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, hermanos, en este pasaje, seguido del encargo de que encontrara personas fieles para enseñar también a otros, viene esta enseñanza. Pablo compara la vida de un discípulo con la vida de un soldado, un atleta y un agricultor. Luego promete a Timoteo que si reflexionaba en estas cosas, el Señor le daría entendimiento. Entonces tenemos aquí una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué le enseña cada una de estas ilustraciones acerca del discipulado? Bueno, como soldado, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El atleta, la enseñanza en esta ilustración está: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el agricultor, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, ¿qué nos enseña esta comparación con la vida del discípulo? La vida de un atleta, la vida de un agricultor y la vida de un soldado. Sin duda alguna, hermanos, hay sufrimiento. Las cosas se hacen legalmente, como Dios quiere que se hagan. Y se trabaja mucho. O sea, hermanos, que el hacer discípulos, alguien dijo en alguna ocasión, si toda la vida fuera tan fácil, todo lo hiciera. Cualquiera lo haría. Sí. La vida de un cristiano, hermanos, fuera de las 4 paredes del templo, tenemos que entender la realidad. Y no vamos a fantasear con la vida, con la realidad de la vida. La vida de un cristiano fuera de las 4 paredes no es fácil. Comprendemos claramente, hermanos, la vida de usted que todas las mañanas sale de su casa y llega a un trabajo, checa una tarjeta de entrada y de salida de trabajo y se enfrenta con un grupo de personas que no comparten su fe, ni su estilo de vida, ni su vocabulario, ni sus costumbres, etcétera, etcétera. Muchas veces en esos casos, hermanos, se sufren penalidades. Y es lo que le pasa a un discípulo como buen soldado de Jesucristo. Enfrentar todos los días ese tipo de situaciones. Pero como el atleta, hermanos, dice el apóstol Pablo, no es coronado sino lucha legítimamente. Y la vida cristiana, hermanos, debe vivirse de acuerdo a las reglas de Dios, no a nuestro criterio ni a las reglas del mundo. Y dice también en la ilustración que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí estamos hablando, hermanos, de que queremos un día estar con Cristo. Y obviamente no es por nuestro trabajo, no es por nuestros frutos. La vida eterna, como lo hemos venido enseñando, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no se nos olvide, hermanos, que al estar en la presencia de Dios, vamos a recibir galardones. Los galardones sí los ganamos con nuestro trabajo legítimo
y aún en medio del sufrimiento. La vida eterna es gratis, pero la Biblia dice que vamos a ser coronados con gloria y majestad para poner nuestras coronas delante del Cordero de Dios. Entonces, la vida de un discípulo, hermanos, no es fácil, pero tiene un resultado glorioso. Amén. Ahora con las redes sociales, hermanos, y tanta herramienta que ya tenemos en los medios electrónicos, usted puede buscar cuál fue el final de la vida de los apóstoles de Jesús, a quienes primero les llamó discípulos, pero luego les dio una encomienda especial, los envió con un apostolado, y nos encontramos, hermanos, ahora ya fragmentos tan importantes de la historia, diciéndonos cómo fue que terminó su vida cada uno de estos hombres. Y definitivamente definitivamente no fue nada agradable. Sufrieron, pero como ellos mismos lo expresaron en algún momento, les esperaba una patria mejor, como escribe en el capítulo 11 el escritor de los Hebreos. Así es. Y esa es nuestra meta, hermanos, estar con Cristo por toda la eternidad. Pero mientras nos vamos con el Señor, tenemos una gran tarea, que es la de, como discípulos, hacer discípulos. ¿Fácil? No. No, definitivamente no. Pero es la tarea, ¿verdad? Y por causa del tiempo, hermanos, que también no es fácil sujetarnos a eso, aquí vamos a parar nuestra lección. Esta noche todavía nos quedan algunos versículos y algunos testimonios de las Escrituras para seguir hablando del tema de hacer discípulos. Aquí ponemos una pausa para continuar, si Dios nos presta la vida, la próxima semana. ¿Algo más que quieras agregar hasta lo que hemos hablado hasta ahorita? Pues tal vez hacer una pregunta que nos lleve a meditar, hermanos, y preguntarnos si somos estudiantes de Cristo o discípulos de Cristo, porque no es lo mismo. Un discípulo de Cristo es un estudiante, pero un estudiante no necesariamente siempre es un discípulo, ¿no? Un discípulo es alguien, como ya dijimos, alguien que le ha entregado su vida a Cristo, que ha venido en arrepentimiento y fe y ha creído en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted ha hecho esto, es un discípulo de Cristo, y es para usted esta encomienda de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Algo más, Boy? Me gustaría ponerles un reto. Si usted quiere empezar a hacer discípulos, empiece en su casa, empiece con los que le rodean, como animó Pablo a Timoteo en la segunda carta, le dice, no olvides la fe de tu abuela y de tu madre, ¿no? Que ellos le pasaron la fe a Timoteo, y Timoteo siguió con esa fe. Pues empiece con su familia, empiece con sus hijos, su esposo, si tiene alguien ahí que le rodea que no es cristiano, empiece con ellos a discipularlos. Y ya si usted ve que le agarra confianza eso de hacer discípulos, pues díganos y abra una casa de paz, y pues ¿por qué no abrir una misión en el lugar donde usted esté, y siga haciendo discípulos? Pero es un reto para usted, empiece con los de casa. Digámoslo en las palabras que yo estaba diciendo hace un momento, empiece a modelar a Cristo ahí en su entorno. Habrá maravillosos resultados. Continuamos, amados hermanos, la próxima semana con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por tu amor, por tu gracia, por el perdón de nuestros pecados, y también por el gran privilegio que tenemos como hijos de Dios de ser llamados para servirte. Danos la gracia, Señor, y la dicha de comprender que hemos sido llamados para modelar a Cristo, para hacer discípulos, para reflejar las enseñanzas de Cristo en palabra y en acción. Danos la oportunidad, Señor, de compartir con alguien del amor de Jesucristo, y ábrenos un lugar, una casa, una puerta abierta donde podamos seguir enseñando que Jesucristo es el Rey, Salvador y Señor del mundo. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de nuestros oyentes esta noche. Rogamos en el nombre de Jesús que tú les bendigas, los guardes en el hueco de tu mano. Si alguna de las personas que nos están escuchando esta noche están pasando por alguna
un problema, alguna situación difícil, alguna tribulación. Oramos por paz de Cristo en su corazón y porque tú abras puertas para resolver esta situación por difícil que parezca. Si alguien está pasando por alguna enfermedad, Padre, oramos en el nombre de Jesús por sanidad en su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Y si alguien, Señor, está escuchándonos y no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, oramos que en este mismo momento sea tocado por tu Espíritu Santo y su vida sea rendida a ti y transformado por el poder de Jesucristo y el poder del Evangelio. Te agradecemos esta oportunidad y damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.